Hola amigos, bienvenidos. Hoy quería platicarles de mis libros favoritos. Este video lo voy a dividir en tres partes. El primero va a ser de mis 5 libros favoritos de programación, un poco más enfocado a código, buenas prácticas. El siguiente video va a ser 5 libros enfocados a soft skills, pero aún así girando en torno a programación. Y el último va a ser un poco más personal. Entonces ahora sí, empecemos. Voy a comenzar con uno de mis libros favoritos que me ayudó a quitarme esta idea de que los programadores odiamos CSS. Y mi impresión ahora es que yo odiaba CSS porque no entendía CSS. Un día me puse a investigar libros que fueran útiles para aprender exclusivamente CSS porque ya me sentía muy a gusto con JavaScript, con HTML, y encontré este que se llama CSS Secrets. CSS Secrets es escrito por Lea Verú. El libro es una colección de tanto tips como ciertas técnicas para lograr algunos problemas muy comunes. Me acuerdo uno que viene que es el de cómo hacer el doble borde en CSS. Y son cosas que tal vez podemos googlear y entender cómo lograrlo, ¿no? Pero el libro va más allá y te dice qué está pasando detrás de escenas, cómo funciona CSS, por qué tales reglas se pueden combinar para lograr lo que necesitas, múltiples soluciones para el mismo problema y las compara para ver cuál es la mejor solución, ¿no? O cuál es la ventaja de una solución versus otra. E incluso explica reglas que van a venir en el futuro, que tal vez en ese momento eran cosas que iban a llegar en el futuro y que ahorita ya están, y otras son cualidades que todavía no han llegado, pero incluso ahorita siguen discutiendo de que próximamente van a llegar a CSS. El segundo libro es Software Engineering at Google. El libro me gustó mucho. Tal vez en esta parte voy a estar un poco biased porque yo trabajo en Google. Me ayudó a recapacitar lo que me ha tocado aprender dentro de esta compañía versus lo que he hecho en otras empresas, ¿no? En relación de buenas prácticas, en relación a cómo se crea esta comunidad para revisar el código. Es un libro que, aunque pues haga referencia a Big Tech, tiene varios tips enfocados a diferentes etapas de la vida de una empresa. Entonces, no te dejes llevar por el título como para decir, es que son cosas que no puedo aplicar en mi compañía, porque hay varios fragmentos en el que habla, esto no te va a servir si estás en una startup, por ejemplo, o también dice, este tip te va a servir de cierta forma en una startup. Si lo modificamos, si le quitamos tales fricciones, va a ser útil para esta etapa de la empresa en la que estás. Entonces lo veo muy útil para cualquier tipo de persona, sin importar de qué tamaño sea la empresa en la que estés. Y me gustó un montón, lo recomiendo bastante, y sobre todo mi sección favorita, si han visto o me siguen en Twitter, saben que a mí me gusta mucho hablar de Design Docs, y también en YouTube he publicado varios videos de Design Docs, y este libro tiene un capítulo completo en el que habla de justamente ese tema, los Design Docs, cómo se trabajan, por qué se utilizan, los beneficios y demás. Entonces lo recomiendo bastante, es un libro muy interesante. El tercero es Learning JavaScript, Data Structures and Algorithms. Es un libro que cuando yo comencé a meterme en el mundo de enfocar un poco más a estructuras de datos y algoritmos, pues mi background primario es JavaScript. Entonces, cuando yo veía ejercicios de lead code, por ejemplo, pues muchas veces están resueltos en Python o en C++. Y algo que adolece JavaScript respecto a otros lenguajes es que tiene muy pocas estructuras de datos. Al menos en los últimos años, con las actualizaciones que ha tenido el lenguaje, ha recibido un poco más de nuevas estructuras, como son los mapas, por ejemplo, los sets. Pero al inicio solamente tenemos los arrays, los objetos. Y cuando yo intentaba resolver ejercicios, caía mucho en un problema muy común que creo que pasa bastante cuando uno solamente se acaba con JavaScript, que es utilizar los arrays para todo. Y hay muchos problemas que si no ves más estructura de datos, se vuelven muy complicados de resolver. Vas a llegar a una solución, tal vez, pero se vuelve muy complicado la solución o incluso la complejidad algorítmica porque no estás encontrando o no estás utilizando estructura de datos que pueden resolver el problema de una forma más sencilla y más optimizada. Entonces, este libro gira mucho en torno a
cómo se puede replicar estructura de datos bastante populares, como son los stacks, como son los queues, como son los heaps en JavaScript. Y también explica varios algoritmos como DFS, BFS, también en JavaScript. Entonces, este libro para mí fue un antes y después en cómo resolvía problemas, porque creo que, al menos en mi experiencia, uno de los primeros libros que leí de ese tema fue el de Cracking the Coding Interview, un libro muy popular para entrevistas, y el libro está escrito en Java. Entonces llevo rato que no me ha tocado meterme muy de lleno a Java, y considerando que yo tenía en ese momento mucha fortaleza en JavaScript exclusivamente, leer Java pues se me dificultaba, ¿no? O solamente agarrar la idea de Java o ver incluso soluciones que, por ejemplo, Java tiene muchísima estructura de datos y que tal cual ponían Priority Queue, por ejemplo, y pues no tener yo eso en JavaScript, pues no podía hacer la relación de, ok, esto como lo ves en JavaScript porque no tengo esta estructura de datos, ¿no? Y el libro pues explica desde cero cómo recrear esta estructura de datos en este lenguaje. Entonces lo recomiendo bastante si estás comenzando a meterte tanto en el tema de estructura de datos y algoritmos, que quieres profundizar más el tema y te gusta mucho JavaScript, al punto en que quieres como seguir fortaleciendo tus habilidades en ese lenguaje. Y también te lo recomiendo mucho si estás comenzando a meterte en este mundo de las entrevistas. Normalmente, o es muy común en las entrevistas de trabajo, que te dejen un problema de algoritmia y lo resuelves con cierto lenguaje, ¿no? En lo particular, saliéndome un poco del tema, recomiendo mucho conocer más lenguajes. Hay lenguajes que son muy buenos por su flexibilidad para resolver estructura de datos y algoritmos, pero también reconozco que hay empresas en las cuales si te están contratando, por ejemplo, por un lenguaje, pues quieren ver que resuelvas ejercicios en ese lenguaje, ¿no? Entonces, si es tu caso y te gusta mucho, mucho JavaScript, este libro te lo recomiendo. Y el siguiente libro es uno que me ayudó bastante en una entrevista de trabajo, justamente en Big Tech, y el libro se llama Eloquent JavaScript. Ahorita va en la tercera edición, lo puedes leer gratis en línea, y es un libro que habla tal cual de cómo funciona JavaScript, sus funciones, y lo combina yendo un poco más a JavaScript hacia la web, en el sentido de que explica esta relación de JavaScript con el DOM. Y eso me sirvió un montón en varias entrevistas enfocadas a frontend, porque yo ya tenía, gracias a este libro, muy mentalizado esto de la propagación de eventos, incluso cosas que se me hacen muy interesantes, como que al aplicar ciertas funciones de selectores de JavaScript sobre el DOM, realmente no nos regresan una lista de elementos, sino un DOM array. Y este tipo de estructura de datos lo que hace es que no tienen las mismas funciones que una lista, por ejemplo, pero hay formas de poder convertirlas de un DOM array a un array normal. Y todo esto me ayudó a entender qué funciones necesitaba, de qué tipo eran los nodos que estaba recibiendo. Son muchas cosas que te ayudan como frontend a entender cómo frameworks o librerías como son React, Vue y Svelte logran las cosas pues que hacen, y cómo nosotros podemos entender la abstracción de esos frameworks para saber tanto qué ocurre detrás de escenas como qué optimizaciones podemos hacer. Entonces es un libro que recomiendo bastante y lo puedes encontrar, como decía antes, gratis en línea. Y el último libro que recomiendo mucho y es de mis favoritos, me ayudó mucho a entender de Functional Programming, se llama Mostly Adequate Guide to Functional Programming. Es un libro bastante amigable si estás comenzando en el mundo de Functional Programming, y poco a poco comienza a tocar temas muy avanzados. Entonces, el autor de este libro, si recuerdo bien, creo que su nombre en Twitter era Dr. Bullian. Es un súper fan de Functional Programming. Me acuerdo que creo que me enteré de este libro por un podcast, y cuando lo leí le di varias vueltas porque sí hay capítulos que están un poco pesados, sobre todo conforme va avanzando. Pero creo que es normal. Hay temas que rompen mucho con lo que estamos acostumbrados. A mi parecer, normalmente uno aprende programación de la forma imperativa, y es normal. Es una forma en la que podemos entender o adaptarnos al mundo de la programación con esta idea de que si le decimos a la computadora paso a paso qué queremos hacer de forma muy meticulosa,
pues sentimos ese control, ¿no? De lo que estamos programando. Pero con estos conceptos de Functional Programming comienza a ver abstracciones, comienzas a pensar en una entrada y un resultado, y eso hace que cambie no solamente el paradigma, sino la forma en cómo analizamos y pensamos los problemas. Considerando que JavaScript es un lenguaje multiparadigma, se me hace que tiene este potencial de sacarle jugo a este tipo de soluciones como el Functional Programming, y también ayuda mucho a abrir el panorama y la mente a otro tipo de formas de resolver problemas. Entonces, este libro se me hace buenísimo para comenzar a entrar a este mundo de Functional Programming, y sobre todo el hecho de que esté tan enfocado a JavaScript se me hace una de las mejores lecturas que hay respecto a ese tema. Y esto es todo. Son mi top 5 de libros favoritos enfocados a programación. Como te habrás dado cuenta, casi todos, si no es que todos, giran en torno a desarrollo web. Y es que mi background es un poco más enfocado a desarrollo web, a JavaScript, CSS, HTML. Mi framework favorito es React. Y últimamente, ya trabajando en YouTube, trabajo más con C++, TypeScript y algunas otras tecnologías. Entonces, a pesar de eso, todos estos conocimientos que he tomado de estos libros los sigo aplicando, porque, por ejemplo, gracias a CSS me ha tocado ver cómo otros frameworks comienzan, incluso para móvil, comienzan a adoptar como cosas como display flex y demás para alinear los elementos, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con React Native. Déjame en los comentarios cuáles son tus top 5 libros favoritos para que otras personas puedan también verlos y aprender de ellos. Y yo también les voy a echar un ojo y espero tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video.